Hola a todos, soy Miguel Don Gil, bienvenidos a Secreto sin Confesión, el Observatorio de la Realidad Internacional Espiritual. Hoy estamos en la edición número 27 correspondiente al sábado 20 de enero de 2023. Si eres nuevo en la plataforma te invito a que te suscribas y sigas cada nueva entrega semanal. Antes de comenzar, también te invito a que seas parte del canal Telegram Los Cristianismos, cuyo enlace lo vas a tener en la caja de la descripción si estás en YouTube, a través del cual puedes acceder a una comunidad en Telegram donde se comparten estas noticias y más informaciones a lo largo de toda la semana. En primer lugar, apoyo a la prelatura del Opus Dei por parte del Papa Francisco tras Charisma Tuendum. Me parece interesante hablar y analizar el artículo que en esta semana, en concreto el día 16 de enero, publicó Antoine Suárez en el medio digital Exaudi. Es un interesante análisis en el que él demuestra y justifica cómo el Papa, lejos de estar distante a la obra, al Opus Dei, apoya realmente al carisma del Opus Dei, inclusive teniendo en cuenta todas las últimas reformas que se introdujeron y que han sido fruto de muchas noticias en los últimos meses. Vamos a analizar lo que dice en este análisis del pasado 16 de enero de 2024. No lo vamos a leer completo, voy a entresacar lo fundamental y hacer un balance respecto a esta información en esta noticia. Indica: recientemente se ha concluido la primera sesión de la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. La relación de síntesis, titulada Una chiesa sinodale in missione, publicada el 28 de octubre de 2023, afirma, entre otras cosas, el punto 8.1: es necesario seguir profundizando en la comprensión teológica de las relaciones entre carismas y ministerios desde una perspectiva misionera. También se indica en el punto 10.e: el magisterio de la Iglesia ha desarrollado una amplia enseñanza sobre la importancia de los dones jerárquicos y carismáticos en la vida y misión de la Iglesia, lo que requiere una mejor comprensión en la conciencia eclesial y en la propia reflexión teológica. Ambos puntos van en la línea de que hay que profundizar en esa comprensión carismática de la Iglesia y cómo interacciona esa visión y realidad carismática con la visión ministerial y jerárquica de la Iglesia y cómo se articula correctamente. Esto es lo que profundiza estas conclusiones. De otro lado, continúa Antoine: el motu propio ad Charisma Tuendum del Papa Francisco afirma que su objetivo es, y cita textualmente, confirmar a la prelatura del Opus Dei en el ámbito auténticamente carismático de la Iglesia, especificando su organización en sintonía con el testimonio de su fundador, San José María Escrivá de Balaguer. En este documento continúa: el concepto del ámbito auténticamente carismático de la Iglesia es central. Y por lo que yo sé, dice Antoine, aparece por primera vez en un rescripto papal. Por tanto, en la línea de lo que indica Antoine, este ámbito auténticamente carismático de la Iglesia es algo que dice por primera vez o destaca por primera vez un papa y que es sobre lo que tiene que girar el Opus Dei, la prelatura. Continúa: en línea con las recomendaciones de la relación de síntesis del Sínodo 2023 que acabo de mencionar, propongo en este breve ensayo una reflexión que pueda ayudar a una mejor comprensión de este concepto y de la disposición del Papa respecto al Opus Dei en los albores de la celebración del centenario de esta institución. La carta Juvenesci Ecclesia
del 15 de mayo de 2016 del Dicasterio para la Doctrina de la Fe desarrolla los elementos teológicos y eclesiológicos para caracterizar la relación entre los dones jerárquicos y carismáticos en la vida y misión de la Iglesia. Mi reflexión, continúa Antoine, se basa en la siguiente declaración. El mismo Pablo describe su ministerio como apóstol como ministerio del Espíritu. Esto es referido en Juvenescit y Ecclesia, su punto 7. Con ministerio del Espíritu se está refiriendo a ese enfoque o esa visión carismática. Antoine continúa, mi reflexión es que efectivamente San Pablo puede ser considerado la fuente donde nace el fenómeno carismático y la figura de referencia para definirlo auténticamente. Elegido por el Señor, resucitado al margen del grupo de los 12, recibió del Espíritu Santo carismas extraordinarios para la obra de evangelización. Pedro y los otros apóstoles, es decir, la jerarquía oficial de la Iglesia primitiva, en el Concilio de Jerusalén, reconocen esos carismas y confían a Pablo y Bernabé la tarea pastoral de contribuir en modo especial a la evangelización de los pueblos y los agregan al grupo de los 12. Aquí está la imbricación entre la jerarquía y esos dones carismáticos en la Iglesia. Continúa Antoine, análogamente puede decirse también que la comunidad que San Pablo describe en Romanos 16 es una realidad eclesial carismática y jerárquica a la vez. En ella la pertenencia por el vínculo del bautismo se vive como un vínculo vocacional o respuesta a una llamada divina que informa toda la existencia. La colaboración de fieles ordenados y laicos, varones y mujeres, célibes y casados, en unidad de vocación, resultó muy eficaz para la difusión del cristianismo en el Imperio Romano. Y continúa, por otra parte, esta interpretación enlaza con la enseñanza del fundador del Opus Dei sobre los primeros cristianos. Cuando se le preguntaba, se refiere a San José María, sobre la misión central del Opus Dei y sobre posibles precedentes en la historia de la Iglesia que le sirvieron de inspiración, respondía: la manera más fácil de entender el Opus Dei es pensar en la vida de los primeros cristianos. Ellos vivían a fondo su vocación cristiana, buscaban seriamente la perfección a la que estaban llamados por el hecho sencillo y sublime del bautismo. Y en una carta de 1965, San José María afirma: qué bien lo entendieron las primeras generaciones cristianas de las que tanto me gusta hablar, porque son como un modelo de nuestra vocación. Por tanto, el Opus Dei toma como referente, por su fundador San José María, las primeras comunidades cristianas, y a ella se quiere parecer. Por tanto, va en la línea de lo carismático en todo momento. Continúa Antoine, el autor del análisis de este ensayo. El carácter vocacional del bautismo, propio de los orígenes de la Iglesia, es también un punto central de la enseñanza del fundador del Opus Dei sobre la llamada universal a la santidad y la misión de los fieles laicos. San José María concibe, dice más adelante, la vida cristiana como una vocación que nace con el bautismo y lleva a la transformación en Cristo, en camino que nos lleva a ser ipse Christus, como Cristo. Esta enseñanza, además, es confirmada por la Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Y continúa, poniendo en primer plano la dimensión carismática del Opus Dei, el Santo Padre Francisco ayuda a entender mejor el significado eclesial del carisma recibido por San José María. Se trata de una expresión particular del carisma de San Pablo. Este significado armoniza con el hecho de que la pertenencia a la prelatura del Opus Dei requiere una llamada divina específica y por tanto se define por un vínculo vocacional, el mismo para los clérigos y los fieles laicos. Más adelante me salto algunas líneas, añade Antoine, con todo el hecho de que la pertenencia a jurisdicciones eclesiales se defina por un vínculo no vocacional, es un desarrollo histórico que se consolida con la división de la Iglesia en diócesis territoriales a finales del siglo III, a imitación de la reforma administrativa de Diocleciano en el Imperio Romano. Se puede decir, continúa, que el éxito del cristianismo y el crecimiento de la Iglesia condicionó la necesidad de profesionalizar
administración de los sacramentos, a través de circunscripciones administrativas territoriales. Más adelante, líneas después, añade Antoine, y si este sentido vocacional de bautismo se pierde, acaba también perdiéndose el deseo de alcanzar la vida eterna a través de un cumplimiento de condiciones mínimas. Alerta Antoine sobre el peligro de olvidar el sentido vocacional del bautismo, centrándose en lo meramente administrativo y llegar a una especie de religión de mínimos, donde uno cumple lo básico y ya está a bien con Dios. No, esa vocación cristiana, ese llamado que nos hace Cristo, es una entrega profunda y en constante aumento, y sólo así, desde el punto de vista vocacional y carismático, debe entenderse y no debe perderse dentro del Opus Dei. Esta es la línea que se manifiesta en este ensayo. Añade, precisamente las formas de vida consagrada nacen de la acción del Espíritu en la Iglesia para renovar la radicalidad original de la vida cristiana, es decir, para recuperar este abrazo sincero de las comunidades cristianas primitivas, de los ideales de Jesucristo, una vida conforme y lo más pegada al mensaje del Evangelio. Y continúa. Por otra parte, a la hora de redescubrir el significado vocacional para volver a dar toda su importancia, de hecho, al haber recibido el santo bautismo, y así reforzar también la dimensión vocacional de la pertenencia a la iglesia local, el mismo desarrollo histórico evidencia la conveniencia de contar con estructuras pastorales a imagen de los orígenes de la iglesia que actúen como levadura, como fermento. Contar, por tanto, con jurisdicciones eclesiales que comprenden clérigos y laicos, varones y mujeres, célibes y casados, unidos por un vínculo vocacional que se añade al del bautismo. Este sería el caso del Opus Dei. Y avanza. Y este es otro aspecto importante del mensaje que el Papa Francisco transmite en Ad Charisma Tuendum, la confirmación de la prelatura del Opus Dei en el ámbito auténticamente carismático de la Iglesia. Se hace siguiendo lo que declaraba San Juan Pablo II en la Constitución Apostólica Ut Sic, con el fin de que siempre sea un instrumento apto y eficaz de la misión salvífica que la Iglesia lleva a cabo para la vida del mundo. Hace unos meses, añade en líneas posteriores el autor, Antoine, indica, un periódico de Madrid publicaba un reportaje titulado El Opus Dei en el punto de mira del Papa. En concreto, se publicó en El País el 27 de agosto de 2023. Y ese es el enfoque que me gustaría añadir a mí, que se dio en muchos medios de comunicación. Lo que indica Antoine es lo siguiente. A la luz de la reflexión que he propuesto, se refiere en este ensayo, en esta argumentación, pienso más bien que el Papa, como Jesús con los discípulos, camino de Emaús, nos está ayudando a entender mejor el significado del mensaje que San José María recibió de Dios y el Concilio Vaticano II confirmó. Nos anima, en definitiva, a andar mejor el camino que estamos andando en servicio de una misión que es actualización de la que el Concilio de Jerusalén encomendó a San Pablo, y este llevó a cabo con estructuras pastorales como la descrita en Romanos 16. Aquí, con unas pequeñas líneas finales, acaba este análisis, y lo interesante es ver, ya pasados unos meses de la tensión y la polémica que ya no está en los medios de comunicación, donde se hablaba de que el Papa, a través de Ad Charisma Tuendum, y luego a través de una regulación de las prelaturas personales, se pretendía acabar, destruir, desestructurar, desestabilizar inclusive al Opus Dei. El enfoque que hace tranquilo y desapasionadamente este autor va en la línea de que lo único que ha hecho el Papa es confirmar el carácter carismático fundamental del Opus Dei y encauzarlo en esa dirección, pero en ningún momento hay ningún ánimo del Papa de querer obstaculizar el Opus Dei, y en la práctica se está viendo como el Opus Dei, a través de su prelado, se ha manifestado siempre leal al Papa, ha aceptado todas las nuevas actualizaciones de buen grado y
con espíritu de acogida, lo ha ido implementando y lo está implementando todas estas novedades, y por lo demás es un fiel servidor del Papa, y el Opus Dei sigue siendo un instrumento en las manos del Papa Francisco, en este caso, y de posteriores papas, para una evangelización, para ser una levadura en el pueblo fiel. Por tanto, este mensaje o este ensayo pues va en contra de todos aquellos discursos alarmistas que veían que el Papa quería acabar con el Opus Dei. Este análisis demuestra todo lo contrario. Y en segundo lugar, esta semana nos deja otra noticia. El presidente de los obispos alemanes, Monseñor Georg Baxing, no tiene en su diócesis nuevos sacerdotes en este 2023. Es la primera vez en toda la historia de la diócesis que no hay nuevos sacerdotes y por tanto hay una crisis total de vocaciones. Y que esto pase en la sede del presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, que está a favor del camino sinodal alemán, de todas esas reformas que quieren introducir dentro de la moral de la Iglesia, pues dice mucho y es sintomático. La diócesis de Limburgo, el 2023, como acabo de referir, ha sido un hito negativo en su historia, no ha ordenado ni a un sacerdote, y el 16 de enero hemos sabido que el obispo Monseñor Georg Baxing se ha mostrado afectado por este acontecimiento en una entrevista dada a Fate. Cuando el periodista le preguntó ¿tiene miedo de algo?, el obispo respondió: lo que me preocupa es que ya casi nadie quiere ser sacerdote porque no hay iglesia católica sin sacerdotes. Y que el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana sea consciente de que no hay iglesia católica sin sacerdotes dice mucho, porque con todas las reformas que está implementando se produce en un proceso o unos años en los que está habiendo una caída notable en los fieles de la Iglesia Católica Alemana y también está produciéndose una caída en las vocaciones. Y cabe plantearse si esta caída es porque hace falta una reforma que él a la cabeza quiere implementar desde el camino sinodal alemán, o si esta caída de los fieles y de las vocaciones se debe a que esta reforma, con las novedades que quiere implementar, no está siendo querida por los católicos, y esto es lo que hace esa gran sangría de católicos y de vocaciones. Es un debate abierto y habrá que ver a qué se debe exactamente. El temor del obispo de Limburgo está justificado, pero parece que no está muy dispuesto a intentar cambiar la realidad. De hecho, la formación de los seminaristas es claramente contradictoria con la promoción del sacerdocio ordenado. Monseñor Baxing nombró al Dr. Christoph May rector del seminario. Lo que se enseña allí puede verse en las declaraciones de uno de los últimos sacerdotes en ser ordenado. Refiere: en mi cuidadosa interacción con las personas me gustaría promover la vocación sacerdotal bautismal del individuo para ser compañero del pueblo de Dios peregrino con el fortalecimiento del sacerdocio bautismal voluntario. Ciertamente, fomentar el sacerdocio bautismal y la participación de los laicos en la Iglesia es algo que se debe de hacer y que el pontificado del Papa Francisco está en ello, pero también no se puede olvidar uno de los ministros ordenados, que también son parte fundamental en la Iglesia. No se puede descuidar ni unos ni otros. Veremos qué pasa en el futuro en la diócesis de Limburgo, pero como digo, es sintomático de que están cayendo las vocaciones en paralelo también a la caída de los fieles en la Iglesia Católica Alemana. En tercer lugar, el clero de Nicaragua, que ha sido deportado al Vaticano, da un total de 19 obispos y sacerdotes que están ya a salvo en Roma. En total, los 19 religiosos nicaragüenses desterrados por el gobierno de Ortega fueron sacados del país en un vuelo especial de Conviasa, la aerolínea bandera del gobierno de Venezuela, que recorrió la ruta Managua, Caracas, Madrid, Roma. Desde 2023 a la fecha, el régimen de Ortega ha desterrado a un total ya entre
estos 19 más los anteriores, un total de 39 religiosos, 8 a Estados Unidos y los otros 31 hacia la Santa Sede. Recordemos que la Santa Sede, dado que el Papa es el soberano de la ciudad-estado del Vaticano, al ser un estado soberano, tiene territorio, tiene sus embajadores, tiene sus propios pasaportes, tiene inmunidad diplomática y entonces esta es la solución de compromiso. Sacarlos a un destierro a la Santa Sede, con la protección diplomática del Estado de la Ciudad del Vaticano. Por eso van a la Santa Sede, porque tienen esta protección a nivel estatal e institucional. Según el itinerario del vuelo, el avión partió el sábado 13 de enero de 2024 del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino a las 5:45 de la mañana y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, a las 10:14 de la mañana. Posteriormente se hizo el tramo hacia Madrid, España, y de España a Roma, llegando a Italia, a Roma, el domingo 14 cerca de las 7 de la tarde, hora local. Los religiosos fueron trasladados por tierra, lógicamente, al Vaticano. Este ha sido el viaje de destierro de los sacerdotes, entre ellos, y esta es la gran noticia que se desveló días después, los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora. Isidoro Mora llevaba poco tiempo en la cárcel, pero en el caso de Rolando Álvarez llevaba ya muchos meses. Todos estamos alegres de que estos sacerdotes y obispos por fin estén libres en Roma, en la Santa Sede, pero esta salida a este destierro forzado, digamos que es un mal menor, porque ante que estén apresados es mejor que estén libres. Pero la solución a futuro es que haya un acuerdo con el gobierno de Nicaragua y puedan estar en su propio país, porque no dejan de estar en un destierro forzado, que es algo triste para nicaragüenses que están, para poder no tener que estar en prisión, en un tercer estado, en este caso en la ciudad-estado del Vaticano. Y veremos, y esto será interesante verlo, si la Santa Sede, debido a que estos obispos y estos sacerdotes nicaragüenses, el único motivo por el que están fuera de Nicaragua es por esta expulsión pactada para que puedan salir de la cárcel, ver si en la Santa Sede se le dan algún tipo de encargos administrativos o encargos para ayuda de la Santa Sede en los diversos dicasterios o también en el servicio diplomático y otros organismos de la Santa Sede en la ciudad-estado del Vaticano. En cuarto lugar, obispos del norte de África están a favor de la aplicación de fiducia supplicans y se desmarcan del resto de los obispos africanos. Esta es una noticia muy interesante esta semana, porque recordemos que los obispos africanos habían, a través del cardenal Amongo, expresado su posición de que no podían aplicar, aun no deseando contradecir al Santo Padre y a la Santa Sede y romper la comunión con Roma, no podían aplicar fiducia supplicans por las cuestiones de tipo cultural, pero también cuestiones de tipo político y de la propia realidad concreta de África. Y recordemos cómo el propio Papa Francisco y el cardenal Fernández aceptaron esta excepción en África por las circunstancias del país, donde a nivel civil está no solo mal visto, sino que también es perseguido como delito la homosexualidad, y de ahí el peligro de realizar, gracias a fiducia supplicans, la bendición de parejas del mismo sexo. Ante esto, días después, ha salido la noticia de cómo los obispos del norte de África se han desmarcado de esta posición global de los obispos de África. Los obispos de las conferencias episcopales del norte de África han emitido su propio comunicado relativo a fiducia supplicans. Este organismo, el CERNA, presidido por el cardenal español Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, ha emitido una nota tras la reciente reunión de los prelados del norte del continente africano. En la nota, este grupo de obispos, en su mayoría hay que decir que son de origen europeo, pero destinados a diversas sedes episcopales y arzobispales del norte de África,
han querido destacar 3 aspectos positivos fundamentales expresados en el documento Fiducia Supplicans. Por un lado, remarcan la idea de que Fiducia Supplicans supone una clara reafirmación de la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la moral sexual. También señalan que esta declaración supone la reafirmación de la visión de un Dios misericordioso cuyo amor y gracia son infinitos y ofrecidos a todos sin distinción, porque se bendice a las personas para acercarlas a Dios, pero en ningún caso se está bendiciendo el pecado. Y en tercer lugar, defienden que este controvertido texto que tanto malestar ha generado es una comprensión profunda del significado de las bendiciones, cuya función no es ratificar ni respaldar situaciones reales vividas por las personas, sino implorar la ayuda de Dios sobre esas personas. Ese sería el enfoque que da. La nota, firmada por el cardenal López Romero, dice que todas las personas merecen respeto incondicional según el Evangelio. Posteriormente, este documento, Fiducia Supplicans, indica es una invitación a releer y evaluar nuestra práctica eclesial de discernimiento para profundizar los caminos concretos de una pastoral de reconciliación y comunión. Se puede leer en la nota. En este punto es cuando se nota que este comunicado se distancia del comunicado del cardenal Ambongo, que dijo que la Iglesia en África no bendeciría parejas del mismo sexo. Los obispos del norte de África dicen que ante el riesgo de posiciones claras y de instrumentalización que puedan poner en peligro la unidad de la Iglesia, nos parece que el tema merece ser reexaminado de manera pacífica en el marco de la dinámica sinodal en curso en la Iglesia Universal. Es decir, que ellos están abiertos en el norte de África a plantearse si se aplica. Este sería la novedad con la que se desmarcan de la declaración del cardenal Ambongo y el resto de obispos africanos. También hay que decir que la situación en el norte de África y en los países del norte de África es distinta a nivel civil y a nivel cultural. No hay tanta presión negativa como la hay en el resto de países en lo que respecta a estas cuestiones de la moral sexual, aunque tampoco es que haya una apertura total. En cuanto continúa el análisis de esta nota de prensa de los obispos del norte de África, en cuanto a la práctica pastoral de las bendiciones, este organismo que aglutina a los obispos del África del Norte señala que cuando una persona individualmente pida una bendición, con la correspondiente disposición de corazón se le dará. Esta es la postura que da. En contraposición con la nota del cardenal Ambongo, estos obispos han acordado que cuando personas en situación irregular se reúnen para pedir una bendición, esta podrá concederse siempre que ello no cause confusión a los propios interesados ni a los demás. Ahí siguen teniendo en cuenta el contexto social. Si en concreto en ese lugar puede causar, vamos a decir, susto o polémica a nivel de esa sociedad local o también de los intervinientes, pues en ese caso será mejor no darla. Pero se abre la posibilidad a que se dé en función de los casos, analizando caso por caso, en la línea de la propia declaración Fiducia Supplicans. Y la última noticia, la sexta noticia, es que puede haber un cisma por parte de Monseñor Viganó, y esto puede sorprender a muchos. Recordemos, el exnuncio de los Estados Unidos ha anunciado la creación de un colegio y seminario. Recordemos que es uno de los grandes críticos del pontificado de Francisco, unidos a otros como el cardenal Burke, en menor medida, pero también salía el cardenal Müller, o Monseñor Strickland, que fue apartado de su diócesis, en su diócesis de Tyler en los Estados Unidos. Pues Viganó es uno de los más críticos. Recordemos que él ya no tiene funciones representando a la Santa Sede. Él fue nuncio en los Estados Unidos, pero ya no lo es. Y está en proceso de la creación de un colegio y seminario. Una estructura de vida clerical compartida para clérigos y religiosos que fueron objeto de las purgas del Papa Francisco. Y esto es algo que se puede leer en la propia página web en la cual ha transmitido Monseñor Viganó el comunicado de la construcción y puesta en funcionamiento de este colegio y seminario. El Collegium Traditionis, como así se llamará, y según se anuncia, está destinado a acoger, como acabo de decir, a clérigos y religiosos que se encuentran privados de su parroquia o expulsados de su comunidad por su incompatibilidad con el enfoque doctrinal, moral y espiritual de la Iglesia del Papa Francisco.
Ya solo enunciar esto puede ser motivo de un cisma, el que esté diciendo que va a coger a todos aquellos represaliados por el Papa Francisco. El Papa Francisco podría tener alguna intervención en contra de él. Esto ya se pone complicado. Vamos a seguir analizando esta noticia. Esta información, como digo, la ha dado el propio Monseñor Vigañó a través de la página web de su asociación. No es que lo hayan dicho algún medio, no, lo ha dado esta comunicación a través de la página web de su asociación. Exsurge Domine, la creación de ese colegio y seminario. Añade también en esa información que aparece en la web de su asociación: hoy en la Iglesia hay cientos y miles de clérigos, sacerdotes y religiosos y laicos a quienes una autoridad tiránica y corrupta les niega el sacrosanto derecho a ser fieles a nuestro Señor como lo han sido nuestros hermanos en la fe durante 2000 años. Indica Vigañó para justificar las razones para esta fundación que ahonda en un sentido cismático en la división dentro de la Iglesia, que algunos dicen que les recuerda pues al caso del Monseñor Lefebvre. Continúa Monseñor Vigañó en esa nota: no tolera la tradición, sin citar, eso sí, quién es el intolerante, según su exposición. De ahí que se considere que ahora este centro, que prevé que esté en próximos meses en funcionamiento, se vea como un elemento necesario en un momento en que los seminarios están distorsionados, según lo que opina Monseñor Vigañó, en disciplina y formación doctrinal. Es decir, lo que quiere Monseñor Vigañó es crear un colegio y seminario en el cual se forme a la manera tradicional y ser un centro, vamos a decir, en que exista libertad para salirse del funcionamiento de los centros y seminarios de formación de los futuros sacerdotes actuales, que están abiertos a todos los cambios que introduce la Iglesia y que él considera que van en detrimento de la propia Iglesia universal. Hay que añadir más: no solo va a recoger a aquellos que han sido disciplinados o que han sido apartados, sino que también va a estar abierto a la formación clerical para acoger a los jóvenes futuros sacerdotes que deseen responder a la llamada del Señor a dedicarse enteramente a su gloria y a la santificación de las almas en la línea tradicional, no en la nueva corriente de la Iglesia, según opina Monseñor Vigañó. Pero aquí no queda la noticia. Esto puede suponer un cisma si la Santa Sede quiere intervenir, porque está queriendo crear un seminario que va a ir en contra de las disposiciones de la Iglesia actuales. Pero es que va más allá. ¿Por qué? Porque Carlo María Vigañó, según una información que está en las redes sociales pero que no ha sido confirmada y que se la ha preguntado a él, no la ha desmentido, pero tampoco la ha negado, está un poco en duda, habría recientemente sido reconsagrado o reordenado obispo por un obispo de la comunidad de Lefebvre. De haberlo hecho, y si esto se confirma, sería quizás una protección ante la eventual circunstancia de que, debido a este seminario y la línea que tiene este seminario en contra del Papa Francisco, en cuanto se abra, si es expulsado de la Iglesia Católica, en ese caso tendría esta reordenación episcopal para tener dentro de la fraternidad sacerdotal San Pío X, que son los seguidores, los sucesores de Lefebvre, podría seguir desarrollando su actividad y dar así autonomía total, plena, a este seminario construido bajo su liderado. Pero esto está sin confirmar, aunque es cierto que esta noticia está en las redes y bueno, veremos si se confirma o no en el futuro. En cuanto al lugar donde se va a fundar, va a ser en Italia, en concreto en Viterbo, donde están desarrollándose los planes para construir este nuevo seminario internacional,
que de confirmarse esta información que acabamos de referir, sería un seminario internacional de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Veremos qué ocurre en los próximos meses. Y hasta aquí la información de esta semana. Me encantará saber vuestra opinión respecto a las noticias de esta semana, si estáis a favor o en contra, cuál es vuestra posición. Me encanta siempre responderos. Siempre os pido que seáis respetuosos los unos con los otros. Se puede hablar de todo, pero con respeto y cordialidad. Todos somos hermanos y, como digo, os responderé en la medida de mis posibilidades. Sin más, os invito a que accedáis al portal informativo plural Los Cristianismos, donde vais a tener más informaciones diarias sobre noticias importantes sobre la cristiandad. Está en la caja de la descripción si estáis en YouTube. Allí podéis acceder, y los que estáis accediendo a través del podcast, pues para comunicaros conmigo a través de las redes sociales podéis hacerlo, y a través del correo electrónico. Me despido hasta la próxima semana con un fuerte abrazo.